A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a chequear lo que está pasando en Chile. Hay una polémica que no es nueva, pero que tiene un nuevo capítulo abierto, por decirlo así. Se debate en ese país la reducción de la jornada laboral. Si hablamos ahora de esta guerra comercial planteada Estados Unidos-China, hay voces de expertos que una vez que se sientan estos actores económicos en la mesa de negociación, indican si llegaran a una solución sería beneficioso para ambos. Si esto pasa, si un acuerdo se firma entre China y Estados Unidos, sería beneficioso para todos. ¿Por qué lo plantean así estos expertos económicos? Porque este fenómeno de recesión global no es una ilusión o un fenómeno óptico. Hay datos estadísticos en la economía real que indican que se viene un periodo de recesión global. Así que atentos, vamos a escuchar también en nuestro expediente económico otras voces que hablan sobre este fenómeno. En Chile se discutirá un proyecto de ley para reducir la jornada laboral, una propuesta que contempla bajar la jornada a 40 horas semanal. Este proyecto de ley sería votado el próximo martes por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Despacho y luego se hará la discusión también en el plenario. Una información aportada por la presidenta de esa comisión del Partido Convergencia Social. La funcionaria dice que la rapidez del trámite obedece a que se ha dado en Chile un amplio debate sobre la reducción de la jornada y califica la iniciativa como importante porque pone en el centro, según ella, en el centro de atención el bienestar de las personas. También indicó que el gobierno ha tratado por todas las vías de echar abajo esta propuesta. Fue recibido con disgusto este anuncio hecho por Yomans en lo que es a lo interno del Gabinete Nacional chileno. Buscan desde esas instancias desacreditar el proyecto de ley. El Ejecutivo chileno ha recurrido incluso a promover temor, miedos. El pasado fin de semana el presidente Piñera decía que se perderían entre 200.000 y 350.000 empleos si este proyecto se aprueba. Y el presidente del Partido Comunista fue una de las personas que le respondió. Calificó esa declaración del presidente Piñera como una mentira absoluta. Miren el nivel de dialéctica que hay ya sobre el tema, con lo cual el debate está en su punto más álgido. Al igual que la crisis en Argentina, se agudiza esta crisis económica. El indicador de riesgo país medido por una calificadora de riesgo como JP Morgan se disparaba a 2.037 puntos, anotando su mayor nivel en 14 años. El peso, la moneda nacional, se desplomaba también cerca de 3% si lo llevamos a la relación con el dólar, 58 unidades. Nuevo día sombrío vivió la economía argentina en la jornada de este martes. El riesgo país elaborado por la banca JP Morgan subió 10,3% para alcanzar los 2.000 puntos por primera vez desde junio de 2005. El índice de bolsas y mercados argentinos cayó 5% en los 24.689 puntos. Medido en pesos, es el nivel de precios más bajo desde el 21 de septiembre de 2017. En lo que va de 2019, el Merval ha perdido su valor en 18,5%. Medido en dólares, el Merval arrastra una pérdida de 45,4% en el transcurso del año, a las valuaciones más bajas desde el 29 de julio de 2009. Este martes el dólar también subió un peso, o 1,8% hasta los 58 pesos por dólar. En el transcurso de 2019 el dólar gana un 49,3%. El Banco Central efectuó en 7 tramos la venta de 302 millones de dólares en el mercado de contado, con lo que acumula ventas por 1.061 millones de dólares desde las PASO. Con 60 millones de dólares ofrecidos a cuentas del Tesoro, asciende a 332 millones la intervención oficial en la rueda. El Ministerio de Hacienda, por su parte, lleva vendidos 566 millones de dólares en la plaza cambiaria desde el pasado 12 de agosto. Las reservas del Banco Central descendieron el lunes a 57.915 millones de dólares, el monto más bajo desde el 14 de diciembre del año pasado. Todos estos indicadores ponen en duda la capacidad de Argentina para hacer frente a sus deudas.
La agudización de la crisis que se vivió este martes se debió a la tensión generada entre el FMI, el gobierno de Macri y Alberto Fernández, y la polémica sobre si el organismo multilateral insinuó o no el adelanto de elecciones. Recordemos que Alberto Fernández y su equipo económico se reunió con los observadores del FMI a petición de estos últimos. En el marco de ese encuentro, el candidato ganador de las PASOs señaló que los objetivos fijados por el FMI no solo ninguno fue alcanzado, sino que todo empeoró desde la celebración del pacto entre el Fondo Monetario Internacional y Mauricio Macri. La economía cayó 1,7%, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, el desempleo aumentó al 10,1%, la pobreza creció a más de 32% y la inflación se disparó a 53,9%. Fernández dijo coincidir con los 4 objetivos principales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que incluyen recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública, pero lamentó que ninguno se ha cumplido. Del sacudón financiero, el gobierno de Macri se pronunció, responsabilizando a Alberto Fernández de la hecatombe. Este último en Twitter publicó una réplica acompañada por un cuadro sobre la salida de dólares y el aumento de la deuda pública en dólares desde 2015 hasta hoy. Alberto Fernández dijo: "De esto es de lo que no se quieren hacer cargo. Presidente, no busque culpables fuera de su propio gobierno". Otro tema. Anuncio matutino del presidente López Obrador en México. Se llegó a un acuerdo con las constructoras de gasoductos. Con esto, la Administración Federal ahorrará 4.500 millones de dólares. Lo aseguró el martes el presidente López Obrador. Destacó la voluntad del empresario Carlos Slim en las negociaciones, pues fue el primero en llegar a un acuerdo con la Comisión, así como la participación de Carlos Salazar Lomelín y Antonio del Valle, presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y Consejo Mexicano de Negocios. Asimismo, la calificadora Moody's también se pronunció. El acuerdo entre CFE y empresas constructoras de los gasoductos es un factor positivo para el crédito de estas empresas, ya que brinda certidumbre a las inversiones y asegura que los proyectos seguirán avanzando. ¿Quién habló? Un analista, justamente Roxana Muñoz, analista de Moody's. En Venezuela, la fábrica de fusiles rusos Kalashnikov será inaugurada entre el 2020 y 2021, lo informó la prensa el director del Servicio Federal Ruso de Cooperación Técnica Militar, Dmitry Shugaev. Asimismo, Shugaev aclaró que la fábrica se abrirá tomando en consideración la situación actual en el país. Se preveía que la construcción terminaría ya este año, pero la fecha de inauguración tuvo que ser aplazada. Recordemos, el director ejecutivo de la Corporación Estatal Rusa, Rostec, declaró a principios de junio pasado en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que Estados Unidos obstruye la construcción de la fábrica, aunque aseguró que se construirá a pesar de todo. También Shugaev expresó que el país continúa cumpliendo sus contratos con Venezuela en el ámbito de la defensa y que actualmente se mantienen vigentes contratos con el país y siguen dándole mantenimiento a los equipos suministrados. Entre temas de Brasil, tenemos que decir, lamentablemente no hay nada nuevo, la Amazonía continúa así, siguen los incendios. El presidente Bolsonaro dijo que las reservas indígenas inviabilizan la economía. Si seguimos con áreas protegidas y regiones indígenas, se termina el agronegocio en Brasil. Y si se acaba el agronegocio, se acaba nuestra economía. Así de contundentes a las palabras, callan los números. Allí lo tiene entonces y nos preparamos para ir a la pausa. A la vuelta, Estados Unidos-China, guerra comercial, dicen los expertos. Si hay acuerdo, sería para ambos actores económicos y para todos. Allí iría el beneficio. Ya le cuento más. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, viajó hoy hacia Japón para participar en la 7ª Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África.
Shinzo Abe prometió la inversión de Japón también en el sector privado durante estos años en sus comentarios de apertura ante más de 50 líderes y funcionarios africanos de organizaciones internacionales. Vamos a ver pronunciamientos y luego seguimos. そして今回の共同議長である LCC 大統領にお約束します。3年で200支持者が兵庫県の音羽電機工業でした。音羽に安倍イニシアティブの若者がやってきました。高度化した医療の需要に Allí los pronunciamientos y este evento que seguimos de cerca. Vamos a decir ahora que Ghana es uno de los mayores productores del grano. El gobierno ahora está tratando de entrar en el mercado con la producción de cauchos y busca diversificar su economía. Ghana está preparado para implementar nuevas medidas económicas, induciendo en la industria del caucho para diversificarse como país y bajar su dependencia del cacao. La empresa privada de propiedad extranjera Ghana Rubber, o GREL por la sigla, ha sido el líder del mercado en la producción de caucho durante los últimos 50 años. Sin embargo, los agricultores que dependen de esta producción están interesados en averiguar en qué términos podrían vender sus productos a futuro y a quién, puesto que algunos productores temen las consecuencias de que GREL restablezca un monopolio, volviendo justamente a un viejo sistema que en Ghana no llevó a buenos resultados económicos. Más bien, lo que llevó es a menor retorno en los esfuerzos productivos. La producción de caucho aumentará y a su debido tiempo, si nosotros, las autoridades, los alentamos con buenos retornos de su inversión, más y más agricultores van a adaptar a eso. Eso significaría que la industria del caucho, la industria del neumático y la industria de la producción de caucho pueden sobrevivir. La única forma de restablecer el buen funcionamiento del sistema es una prohibición de exportación de materias primas. El gobierno debe ayudarnos a no hacer que los inversores nos usen en exceso. Se debe respetar las reglas del juego para que todos podamos vivir en común. Si GREL cumple con el acuerdo de Chapata, compra nuestra carga a un precio muy bueno. Estamos allí para él. Negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos han estado pasando por altibajos con aranceles de lado y lado que se imponen justamente como represalia en cuanto China toma la decisión, Estados Unidos lo hace y viceversa. La cuestión es que se están creando más empleos en Estados Unidos, pero igual tienen el fantasma de la recesión encima. Si se da un acuerdo comercial, va a beneficiar a ambas potencias. ¿Quién lo dijo? El fundador y presidente de una ONG que en ambos países se encuentra gran repercusión cada vez que se pronuncia. Antes de los aranceles, Estados Unidos estaba en pleno empleo. Nuestra economía avanzaba a toda velocidad. Luego, arroja recortes de impuestos para que sea una economía aún más fuerte. El hecho es que no se robaron empleos. La mayoría de los empleos que se perdieron, según tengo entendido, provienen de los avances tecnológicos, los procesos de automatización, por lo que los trabajadores de Roosevelt, así que es natural, es una evolución natural. Mientras tanto, se están creando muchos empleos nuevos en los Estados Unidos y hoy estamos en pleno empleo. Y las tarifas no están haciendo nada para ayudar a crecer más empleos en los Estados Unidos. De hecho, estoy bastante seguro de que verán que existe una posible recesión en la que estamos entrando, causado por los aranceles. ¿Quién lo dice? Un señor de la guerra, que cuando habla justamente sabe qué repercusión toman sus declaraciones. Estamos hablando de un hombre que tiene el apellido Bush, justamente, al frente de esa ONG o de esa agrupación que, como ven, tiene voz y voto también cuando se sientan los estrados económicos. A la vuelta los espero para hablar de esa recesión, esa palabra que pronunciaba este hombre. La vamos a situar en el mundo, así que vamos a ver datos justamente de todo el orden apuntados a esto, recesión.
Fondo Monetario Internacional anticipó en julio pasado crecimiento del PIB global de 3,2% para este año y de 3,5% para el siguiente, el 2020. Si lo vemos así, las cifras no son nada despreciables, pero hay algo que está pasando en el contexto económico mundial. Ustedes saben que las certidumbres y las incertidumbres mandan sus claves justamente en este contexto. El clima dominante en mercados internacionales no es de satisfacción, sino de una ansiedad que se hace más profunda cada día, apunta la revista The Economist. El nerviosismo de los inversores se hace más visible en el comportamiento bursátil, en especial en el tipo de operación que realizan. Precio del oro, refugio por excelencia para los capitales, está en su punto máximo de los últimos 6 años, pero esto no es todo. La demanda por los bonos gubernamentales de economías sólidas y predecibles como Alemania y Suiza ha crecido, aunque estas ofrecen tasas de interés negativas y si bien Estados Unidos tiene la tasa de desempleo más baja en medio siglo y del periodo de expansión económica más largo de su historia, también hay voces que anticipan el final de esa buena racha. Y ahí viene la cosa. Algunas de ellas apuntan a que la economía estadounidense registra desde hace 5 meses una curva de rendimiento, o una curva de yield invertida, un fenómeno que se produce cuando las tasas de interés de los bonos de Estado o del Estado de largo plazo son más bajas que las de corto plazo y que usualmente cuando pasa este fenómeno está anticipando que se viene una crisis. Ahí justamente es donde vamos a hablar de recesión. ¿Es un término de moda entre los analistas? ¿A qué se deben estas expectativas negativas si el PIB global sigue creciendo y no ha estallado ninguna crisis severa todavía? Estados Unidos, con una expectativa de crecimiento del 2,6% para 2019, la tasa más alta dentro del G7, parece que le va bien. Pero hay analistas que temen que esta guerra comercial planteada con China termine por llevarlos a la recesión. Por esto, en días pasados, no es raro que el presidente Trump decidiera postergar para el próximo 15 de diciembre el aumento de aranceles sobre productos procedentes de China. Este capítulo de guerra comercial está enfrentando a las dos principales economías del mundo y, aunque no nos guste, genera impactos. Y esos impactos llevan a esta posibilidad de recesión internacional. De hecho, la segunda economía mundial, China, también pasa por estos signos. Tiene una importante tasa de crecimiento del 6%, pero es la menor registrada en los últimos 17 años. Esta bajada en el índice de crecimiento obedece al giro de 180 grados en materia económica que está impulsando Xi Jinping, que busca apuntalar consumo interno, hacer que el país crezca en el sector de los servicios, en el de la alta tecnología, ir tomando esas decisiones y afinar esos puntos genera justamente que este dragón rojo esté pasando por un momento especial. Y si a esto le suma la resistencia que le está haciendo a la lluvia de aranceles de Trump, hay una producción industrial que cayó en julio a su punto más bajo en los últimos 17 años. Así entonces, las medidas tomadas por Washington también le han causado a China una ralentización de sus exportaciones. Tenemos que decir que Europa anda por la misma. Reino Unido, con un divorcio a puertas, es uno de los principales países europeos que muestra señales de debilidad. Durante el segundo trimestre de 2019, la economía británica se contrajo en 0,2%. Analistas atribuyen sus dificultades económicas a las dudas relacionadas con el proceso de salida del país de la Unión Europea, que estaba previsto originalmente para el pasado 29 de marzo. Su actual primer ministro, Boris Johnson, ha prometido que el Brexit va el 31 de octubre con o sin acuerdo. Este último escenario enciende las alarmas de una posible recesión en el país que podría impactar en otras economías a escala global. Desde la realización del reñido referéndum en el que se decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea en junio de 2016, la libra esterlina pasó de valer $1,46 a $1,21. Alemania durante décadas ha sido considerada como la locomotora económica del tren europeo, pero esa parte fundamental del bloque común parece estarse oxidando. La economía alemana cayó un 0,1% durante el segundo trimestre de este año.
conocida por su gran capacidad exportadora, especialmente de maquinarias, camiones y vehículos. Fue precisamente en este sector donde se originó el retroceso de la economía alemana, que resultó afectada por una fuerte caída de sus ventas, especialmente de las dirigidas a China. En términos interanuales, las exportaciones de Alemania cayeron 8%. Esta situación ha llevado a algunos analistas a vaticinar que el país va rumbo a una recesión inminente. Por su parte, Italia se encuentra en el ojo del huracán con una deuda que supera el 130% de su Producto Interno Bruto y una economía estancada que cayó un 3% entre 2008 y 2018. Muchos creen que la economía italiana podría convertirse en la nueva fuente de inestabilidad económica dentro de la Unión Europea. Su sector bancario, en el que tienen intereses instituciones financieras de otras partes de Europa, parece lastrado por deudas difíciles de cobrar. Mientras tanto, el sector manufacturero intenta dar la pelea, aunque con resultados infructuosos, ante la competencia procedente de China. Desde América Latina, Argentina es uno de los países que da fuertes señales de una posible recesión global. Con Mauricio Macri a la cabeza, la nación suramericana ha estado en recesión durante el último año y registra una inflación superior al 50%. El índice de pobreza es ya del 35% frente al 27,3% del primer semestre del año pasado, según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Además, las políticas impulsadas por el macrismo tambalean constantemente el mercado cambiario, a lo que se suma un pacto con el Fondo Monetario Internacional, que ata de manos al país e impone recetas neoliberales que fracasaron en otros países y terminaron de hundir economías. Un pacto que pone a Argentina en riesgo de impago. Si bien Brasil hace una década destacaba como miembro de los BRICS, un grupo conformado por economías emergentes con tasas aceleradas de crecimiento económico, que superarían en 2050 a los países desarrollados. Los resultados económicos de los últimos años arrojan serias dudas sobre esa posibilidad. Si bien los mercados confiaban que con la llegada de Bolsonaro los indicadores subirían, después de más de 8 meses de su llegada al poder, las perspectivas de crecimiento significativo han quedado postergadas hasta 2020. Brasil sufre los embates de coyunturas que pasan a lo externo, como la crisis económica en Argentina, su vecino y socio en el Mercosur, el cambio del modelo chino que ahora requiere importar menos materias primas de Brasil, así como los temores de la posibilidad de que también caigan sus ventas a Estados Unidos como consecuencia de la guerra comercial entre Washington y Beijing. A todos estos embates se suman políticas puertas adentro que tampoco ayudan, pues todo va a parar a manos privadas. Cotizaciones petroleras a esta hora, Brent operando a $60,24 el barril, WTI 55,76, OPEP está al alza 59,98, todos los indicadores se miden por barril y en dólares, ¿sí? Hasta luego, gracias por acompañarnos.